corresponde la presentación al siguiente candidato a miembro de número, que es el doctor Claudio Segarra Arellano. Y la presentación va a estar a cargo del doctor Ernesto Jorge Blume Rocha. Bueno, buenas noches, miembros de Número, ¿no? Espero que me escuchen bien. Buenas noches, miembros de Número. Buenas noches, General Germán Hamann Carrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Soy el doctor Ernesto Jorge Blume Rocha, miembro de Número de la institución y asesor legal de la misma, y me corresponde a mí hacer la presentación del candidato a miembro de Número, doctor Claudio Iván Segarra Arellano. El doctor Claudio Iván Segarra Arellano es docente universitario. También ha sido asesor de importantes tesis. Es expositor internacional. Es efectivo bomberil con el grado de teniente brigadier del Cuerpo de Bomberos del Perú, en el grado de comandante. También es presidente del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú de Caraballo. A su vez, es egresado de la Escuela Superior de Guerra Naval del 28º curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis. También de la Escuela Superior de Guerra Aérea en el tercer programa de Gestión Estratégica del Poder Aeroespacial y Ciberespacio. Es a su vez doctor en Administración por la Universidad César Vallejo, magíster en Docencia Universitaria por la misma, y a la vez es contador público por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es docente en las Universidades Nacional Federico Villarreal, Tecnológica del Perú, Privada del Norte, César Vallejo, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Universidad Católica. Ha sido profesor también en la Universidad Católica Sede Sapienza, entre otras. Los cursos que ha dictado incluyen materias como las de los problemas y desafíos en el Perú actual, contabilidad, derecho, como también cursos sobre metodología de la investigación. En cuanto a sus publicaciones, el doctor Claudio Segarra Arellano ha publicado el artículo Presupuesto para la Defensa, un ensayo, La Ruta del Olvido, Acción e Inacción Política en la Defensa y Promoción del Patrimonio Cultural, el caso de la Casa Hacienda Punchauca, Demarcación Geopolítica de Lima Norte, Hacia una Patria Grande en Política, Economía y Trabajo, Compromiso del Laico Hoy, como el texto Organización y Diseño de Sistemas Contables. También ha sido segundo vicepresidente de la Orden de la Legión Mariscal Cáceres. Es actualmente presidente de la Comisión Revisora de Cuentas del Instituto Libertador Ramón Castilla y, como mencioné antes, es actualmente presidente del Comité Patriótico de la Independencia del Perú de Caraballo. Ha también recibido reconocimiento de importantes instituciones educativas y culturales. Ostenta la medalla de la Orden de la Legión Mariscal Cáceres en grado de comendador, el Gran Collarín de la Paz Nacional, la medalla del Patronato del Museo Central de la Policía Nacional del Perú, la medalla del Ejército del Perú, del Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú, como también el de otras importantes instituciones. Es a su vez miembro del Centro de Estudios, en este caso del Instituto Libertador Ramón Castilla, del Centro de Estudios Históricos Militares, de la Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria, de la Orden de la Legión Mariscal Cáceres y también del Instituto Sanmartiniano del Perú. Claudio Segarra Arellano nos presenta entonces su exposición para ser candidato a miembro de número titulada Sangrar en la historiografía peruana. Adelante con su exposición, doctor Claudio Segarra Arellano. Muchas gracias, buenas noches, señor presidente, Germán Hamann, y a todos los miembros numerarios que están presentes el día de hoy. La presente exposición está
hecha o construida en base a un trabajo que se me encargó para representar a nuestro presidente general Hammond en noviembre de 2021, en una ceremonia que se hizo la develación de un trabajo pictórico, una pintura de residentes justamente de Canta, y que solicitaron al Centro de Estudios Históricos Militares su concurso con un expositor y se designó en mi persona esa tan digna representación. Entonces, a partir de esa exposición es que se ha adecuado un trabajo académico que es el que yo voy a presentar el día de hoy y obviamente del cual agradezco bastante esta oportunidad que se me da para poder hacer una suerte de postulación a miembro de número en esta institución a la cual quiero mucho. Este trabajo de investigación presenta los diversos hechos que se conocen sobre el papel de los planteños en la resistencia y defensa contra el invasor chileno, en el contexto de la guerra del Guano y el Salitre. El camino de reivindicación de su lugar dentro de la campaña de la Breña, sacarla de los sismos por posiciones divergentes durante la contienda bélica, y las gestiones que logran que el combate de sangre sea reconocida dentro del calendario cívico nacional por el heroísmo de militares, pero sobre todo del importante papel de civiles voluntarios. Este documento se centra en compilar diversas posiciones que sobre este hecho histórico se han escrito a la fecha, tratando de establecer una explicación, desde mi punto de vista, obviamente, de manera historiográfica de la situación en la cual este hecho histórico está presente en la historiografía peruana. A manera de introducción, yo podría mencionar, después de la barbarie de San Juan, Miraflores, Chorrillos, la ocupación de Lima, en enero de 1881, las hordas chilenas se creyeron invencibles con las destrucciones de las haciendas del norte y la toma de Lima. Esto generó una repulsa en el interior del país y pasó a organizarse montoneros andinos, canteños, guarochiranos, huanuqueños, huancaínos, que hicieron correr a la expedición Letelier de Cerro de Pasco a Lima. La resistencia de la provincia de Canta, en este caso relevante. ¿Por qué razón? Ya que destruida la escuadra peruana, tanto en mar como en tierra, por la superioridad de la escuadra chilena, el camino de la invasión estaba asegurado. En estas circunstancias es que los rezagos del Ejército Nacional se repliegan hacia los Andes por el Valle del Chillón para organizarse bajo la conducción de Nicolás de Piero, el jefe supremo de la República. El plan fue no dejar pasar a los invasores chilenos al interior del país, por lo que Agustín Bedoya, Manuel Encarnación Bento Garrido y Mariano Vargas se posesionaron en la quebrada de Chillón y Chancay, Gregorio Albarracín y Mateo Vera en la quebrada del Rima, Miguel Iglesias, Amarca, y Piérola Ayacucho en compañía de un grupo de militares y soldados de caballería por la ruta Lima, Canta, Cerro Paso, conocida desde la época prehispánica, faltando tan solamente la región central. Piérola reorganiza el ejército desde su sede de gobierno en Tocas, y entre varias de sus medidas ordena que Manuel Encarnación Bento y Mariano Vargas regresasen a Canta para reunir más contingente con sobrevivientes y civiles voluntarios para obstaculizar de alguna manera todo intento de paso de los chilenos hacia la Sierra Central. El combate de Sangrar es un episodio poco estudiado de la Guerra del Pacífico. Se escribe, hay muchos, he visto en investigación, se escribe mucho en blogs, sobre todo en blogs no oficiales, no académicos, pero ¿por qué de repente es poco estudiado o poco tratado desde el punto de vista académicamente hablado? No es una batalla icónica como las de Arica, Tatacapu, Callao, Marcaday, porque el resultado final de esta contienda no es tan evidente como en esos enfrentamientos. Según nuestra historia, el 26 de junio de 1881, el batallón Canta número 1, al mando del coronel Manuel Encarnación Bento, se enfrentó en la Pampa de Sangrar, perteneciente hoy a Junín, pero históricamente vinculada con Canta, a una sección del batallón Win y la derrotó.
Sin embargo, según la historia chilena, o en este caso los invasores chilenos, la batalla de Sangra, sin la R, fue una victoria del ejército chileno, gracias al heroísmo del capitán José Luis Araneda y sus soldados, quienes sobrepasados en número argumentan haber derrotado a una masa campesina, indígena y beligerante. Al margen de quién haya ganado la batalla, para los canteños conmemorar el combate de Sangra eh, significa el evento más importante en toda la provincia, incluso en algún momento desplazando a la propia fiesta patria. Cabe resaltar que los canteños han logrado, mediante gestiones, en el paso de los años y tiempo, que se declare el 26 de junio de cada año como Día del Combate de Sangra, un día cívico nacional no laborable, o también la designación de la carretera Lima-Canta, Cerro Pasco, nombre vencedores de Sangra, esta carretera que de alguna forma es la continuación de la carretera o de la autopista, la avenida Tupac Amaru, la salida de Lima Norte hacia la serranía de Lima. Para efectos de identidad local y sentido de pertenencia, la conmemoración de la batalla no hace más que reforzar la primacía de la capital de la provincia, la ciudad de Canta, en relación con los distritos de la misma que se encuentran en la parte baja del Valle de Chillón. Esta observación, obviamente, desde el punto de vista eh, político, ¿no?, de las relaciones propias entre gobernantes provinciales y distritales. Escribiendo un poquito la historia de este tema y entrando a discusión también, sobre todo en este espacio académico, es que nuestra historia señala que los canteños derrotaron a los chilenos en el combate de Sangra el 26 de junio del 81. Cuenta Basadre que la expedición Letelier tuvo como propósito exterminar por completo a las partidas de montoneros de Cerro de Pasco y Huánuco que se organizaron para luchar contra la ocupación chilena. Dicha fuerza expedicionaria extorsionó, cobró cupos, trató violentamente y con excesos a las poblaciones de la Sierra Central. Cuenta la historia, en este caso, la Academia de Historia Militar de Chile, en el año 2010, en una publicación que también está referenciada en este trabajo, que esas fuerzas salieron de Lima el día 15 de abril en ferrocarril Chicla, desde donde continuaron a pie hacia el norte en dirección a Cerro de Pasco, imponiendo arbitrarias contribuciones tanto a los propietarios como a los indígenas, depredando todo el sector. En mayo de 1881, Friso Lynch sume el cargo de jefe de las fuerzas de ocupación en el Perú y exige a Letelier regresar hacia Lima. El combate de Sangra ocurre justamente cuando las fuerzas expedicionarias chilenas retornaban hacia Lima desde Cerro de Pasco. Y hacia fines de junio de 1881, estas deciden asegurar esa ruta enviando una compañía del batallón Buin en dirección a Chicla. Dicha compañía contaba con 79 soldados y 3 oficiales, todos ellos liderados por el capitán José Luis Araneda, quienes saliendo de casa toman la ruta de Cuevas, que viene a ser un punto medio entre Canta y Chicla. Araneda decidió que un destacamento se quede en la localidad de Cuevas y se dirige hacia la hacienda Sangra, que pertenecía a la familia Bento, con aproximadamente 50 efectivos. Hacia el 23 de junio, en Canta se tenía conocimiento del desplazamiento de los chilenos en las alturas y que Letelier amenazaba con arrasar Canta y las poblaciones aledañas si es que las montoneras organizadas contra las fuerzas de ocupación chilena no deponían sus armas. Dicha amenaza, acorde con la bestialidad, crueldad, excesos cometidos por los chilenos con poblaciones indefensas del sur peruano, entre otras, obviamente Pisagua, San Francisco, Zapacá, Arica, Hilo, Moquegua, Mollendo, Alto de la Alianza, entre otras. En lugar de amedrentar a los canteños, los envalentonó para organizarse y luchar más contra el enemigo. El coronel Bento reunió al batallón Canta número 1 y se preparó para subir a la cordillera. Estos ya habían participado en la defensa de Lima, en la batalla de San Juan y Miraflores, bajo el nombre de batallón Canta número 63. Formó parte de la primera división del Ejército del Centro y en ambos casos bajo el comando de Andrés Cáceres Borrega.
El 24 de junio de 1881, el coronel Bento parte de Canta con dos compañías del batallón Canta, cada una con una dotación de 120 hombres, a quienes en el trayecto se les unen 60 hombres más que venían de otras comunidades. Mientras se dirigían hacia la localidad de Uruguay, los canteños toman conocimiento que los chilenos habían ocupado la hacienda Sangre, de propiedad de la familia Bento. Cambian de rumbo, dirigiéndose en dirección hacia la hacienda. Los montoneros caminando desde el 24 de junio necesitaban descansar, recuperarse y protegerse de las gélidas temperaturas. Y por la mañana del 26 de junio se da la primera escaramuza en el paso de Cola. 19 chilenos que se dirigían hacia la hacienda cercana a Capillayo son abatidos por el batallón Canta número 1. Este hecho genera un punto de inflexión. Si se continuaba hacia Sangre para luchar contra los chilenos marquetados en la hacienda, o si esperaban hasta el día siguiente a que se les unieran los refuerzos de otros destacamentos que venían desde Yauli, en Junín. El coronel Bento, que dice, tuvo un momento de vacilación, aunque hay un historiador, Igreda, que le menciona que hubo más bien una suerte de asamblea entre la tropa y el coronel Bento. Pero en este caso hubo un momento de vacilación, y ante ello, el montonero Nazario Igreda, con voz breve, concisa, valiente y resuelta, le dice que el ataque debía realizarse hoy o nunca, señalando que si se posponían el ataque el día siguiente, podrían llegar refuerzos para los invasores chilenos. Bento respondió con la frase, así sea, iniciando de alguna manera o dando nacimiento a esta frase emblemática que los canteños, con orgullo, en todo momento siempre van a mencionar en sus efemérides. Cuando los montaneros estando ahí, los soldados chilenos parapetados en la casa hacienda, detrás de los muros del cementerio y en los molinos, cerca de 300 canteños empezaron a descender de las laderas aledañas a la pampa de Sangre y superaban en número a los invasores. En la hacienda no había más de 50 hombres, ya que la sección del batallón Buin se había dividido. Estos soldados se encontraban en dos posiciones defensivas, una en el corralón al lado de la capilla y la otra en la casa hacienda, esta última al mando del capitán Araneda. Cuando los canteños bajaron en tres flancos para atacar la casa hacienda y a pesar de la diferencia numérica, se hallaron notablemente expuestos al fuego chileno, dado que la hacienda estaba en una pampa rodeada por laderas. Hacia la tarde del día 26 de junio, se inicia el combate prolongándose hasta la madrugada. El coronel Bento, con la espada de mando, echando una mirada al cielo, se escatigó diciendo, Dios mío, hágase lo que se quiere, adelante. Tomando el mando, levantó el cañón de su pistola hacia arriba y disparó al aire, y cual guerrilla, la tropa de infantería avanzó empuñando su fusil Peabody, abriendo fuego cerrado en anillo a 300 metros de distancia. El grupo chileno, que estaba en Cuevas, intentó socorrer a la sección guarnecida en Sangra sin conseguirlo debido a la superioridad numérica de los canteños. Durante la noche los canteños se acercaron lo suficiente para prender fuego a los lechos o leños en la parte de los techos de paja de las casas y obligar a los chilenos a salir de sus refugios. Se inicia una lucha cuerpo a cuerpo con bayoneta. De acuerdo al parte del capitán chileno Araneda, Bento cesó el ataque proponiéndole su rendición. El chileno simplemente hace que Corneta José Gavino Águila tomara posición y le ordena que toque varias veces el toque de cada cuerda, una conocida marcha militar. Ante esta negativa, Bento, ¿qué cosa hace? Simplemente reanuda su ataque con una segunda arremetida, aplicando la estrategia de aniquilamiento de tenas. Con rifles y municiones de los chilenos muertos, redoble el ataque con dinamitazos en el perímetro de la hacienda y el nutrido fuego por puertas, ventanas, corralones y el cementerio, oreando todo, y el Perú, mueren los chilenos, pensándose una lucha campal cuerpo a cuerpo con bayonetas, lanzas y refones, a expensa del propio sacrificio de las vidas, con el fin de exterminar a los invasores chilenos, y limpio.
dejando prácticamente un campo lleno de charcos de sangre. Se inicia una tercera oleada de ataques. El coronel Bento, prefiriendo ver destruida su hacienda y desafiando la reflería chilena, en su calidad de dueño de la hacienda, jefe de la plaza y comandante de la quebrada de Chillón, buscando el triunfo, ordena incendiar la hacienda con leño y musgo encendido, como plan de devastación y aniquilamiento buscando la rendición del enemigo. Siendo ya de madrugada, la mayoría de chilenos habían sido neutralizados por el incendio. Por ello el ataque cesa y los canteños deciden regresar a Canta con sus muertos y heridos, llevándose 70 rifles Comley que habían sido arrebatados a los chilenos y 800 carneros que los invasores llevaban a Lima para alimentar a las tropas chilenas. La versión chilena da a la batalla de Sacra cierta relevancia, ya que la considera una de las victorias del ejército chileno durante la ocupación del Perú. Siendo conocida original como Batalla de Cuevas, que fue la localidad donde abandonó parte de la compañía granera, es recién a inicios del siglo XX que se le empieza a llamar Batalla de Sangra. En contraposición a esta versión, el mismísimo historiador Vicuña Mackenna considera Sangra como una derrota, considerando que en la Guerra del Pacífico Chile tuvo dos derrotas, por un lado Tarapacá y por el otro la Batalla de Cuevas. Vale decir, Sangra. Señalando que las fuerzas del regimiento Buin se enfrentaron, y acá viene un poco la controversia del número, se enfrentaron a aproximadamente 700 peruanos liderados por el coronel Manuel Encarnación Bento en una cruenta y sangrienta batalla. Teniendo un poco el análisis del reconocimiento oficial, porque si bien es cierto se menciona a Sangra en eventos públicos, sobre todo, y repito, en blogs, redes sociales, pero muy poco en el tema de la parte academicista de trabajos de investigación, que hay pocos y hay contados, y van a verlos también ustedes, miembros del número, en la bibliografía referenciada, es que Sangra tiene un reconocimiento prácticamente con un camino bastante largo y tardío. En 1963, en la Pampa de Sangra, en el lugar donde se desarrolló la batalla, se erige un monumento en forma de pirámide de granito que lleva la inscripción Ollonum, recordando la frase de Nassau y Greda, y de aquellos canteños que apoyaron el ataque contra los chilenos. Esta fue construida a partir de rocas extraídas durante la construcción del túnel Acueducto Trasandino, que conduce las aguas de Marcopocha o a Huinco a iniciativa del Comité Pro Monumento a los combatientes de Sangra, contando con el apoyo económico de empresas eléctricas asociadas. Esta referencia, por ejemplo, es una referencia extraída de un trabajo, de una publicación de nuestro Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, del año 1974. Durante las décadas del 60 y 70, nuestro ejército peruano participó activamente en las romerías de la Pampa de Sangra, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estas peregrinaciones cívicas fueron producto del esfuerzo conjunto del Comité de Homenaje a los Vencedores de Sangra y de nuestro Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, muy interesado en resaltar contribuciones patrióticas de los sectores llamados subnacionales, no tanto en el contexto de la independencia del Perú como de la guerra con Chile. En los 80 se construyó una réplica del monumento a Sangra en la ciudad de Cali, convirtiéndose de alguna forma este hecho o esta construcción en sí en el eje de las conmemoraciones cívico-patrióticas en la capital de la provincia. Por ello, ya no se tenía que subir, o no se tiene que subir prácticamente hasta la Pampa para conmemorar la batalla. El combate de Sangra se conmemora desde 1917 en la ciudad de Cali, desde 1962 en Sangra, y desde el año 2002 es escenificado por el Comité de Autodefensa Provincial. En la década del 90, la conmemoración de Sangra adquiere una dimensión intraprovinciana a inicios del siglo XXI.
notables canteños residentes en la ciudad de Lima, de los cuales algunos tengo el honor de conocer justamente a raíz de la representación que se me dignó ser al general Hamann en noviembre de 2021. Justo esos señores, notables canteños residentes en Lima, presentan en su momento al Congreso de la República un memorial en el que solicitaban que se declare el 26 de junio como el Día del Combate de Sangre. Este memorial fue presentado al Congreso en 1999 y el pleno del mismo, con fecha 24 de marzo de 2006, aprueba la ley 28712, que declaró el 26 de junio de cada año como Día del Combate de Sangre, Día Cívico Nacional de la Huelga. Volvemos a la pregunta. ¿Y por qué entonces este hecho no es tan... A ver, si bien es cierto, es de mucha relevancia en Canta, es más, me han invitado estos 2 últimos años a raíz de la representación que tuve para el Centro de Estudios Históricos Militares en esta exposición, y me han invitado en junio 2022, el año que he fenecido. Y he podido apreciar la cantidad de gente y el fervor con el cual se trata este tema. Y acá viene un asunto de connotación. ¿Por qué el ostracismo, entonces? ¿Por qué de repente no se habla más allá de Canta sobre este hecho, como un hecho parte de la guerra con Chile o parte de lo que también ellos reclaman en la Breña en su momento? Entonces, ¿por qué este hecho histórico no ha tenido la connotación debida que aparentemente debe tener por lo narrado? En primer lugar, en Sangrar no se evidencia, por un lado, una victoria contundente de los canteños y por el otro, una derrota de los chilenos. Habiéndose ya mencionado que los canteños, ejerciendo su superioridad numérica, asumen la derrota de los chilenos regresando a Canta y llevándose 70 rifles chilenos y 800 carneros, cabe anotar que no aniquilaron a todos los soldados acantonados en la hacienda de la familia Bento. Primer punto. Los chilenos interpretan este acto como abandono del combate por parte de los canteños, construyéndose así la versión en la que los soldados del batallón Buin y el capitán chileno Araneda se convirtieron en los ganadores del combate de Sangra, sobreviviendo heroicamente a la arremetida peruana, cosa que no sucedió. La asimetría numérica de poco más de 50 soldados chilenos y alrededor de 300 montoneros canteños hacen que la victoria peruana resulte de alguna manera ambigua, presentándose la siguiente interrogante. Y acá viene un poquito de repente, quién sabe, la pregunta de investigación. ¿Hasta qué punto se puede considerar una escaramuza como una victoria cuando la superioridad numérica de un bando no logra la sumisión completa del otro? Bueno, lo que importan en este caso son las narraciones históricas que se han construido sobre este hecho, desde la academia y documentos bibliográficos, así como de las tradiciones orales de los mismos canteños. La batalla de Sangra fue olvidada durante algún tiempo por un controversial rol posterior del coronel Pinto. Mi paso explica. Esta es una posición personal. Desde el inicio de la ocupación chilena, Bento mostró un gran compromiso patriótico. En su momento, en enero de 1881, el coronel Manuel Encarnación Bento, junto a un batallón de reclutas canteños, participó en la defensa de Lima, en la batalla de San Juan y Miraflores, y en junio de ese año reorganizó el batallón Canta número 1, conduciéndola hasta la cordillera para enfrentar a las fuerzas de la expedición Letelier, llegando incluso a prender fuego a su propia hacienda durante el combate de Sangra para derrotar a los invasores chilenos. No obstante, y acá viene un tema de observación, durante la guerra, el general Iglesias establece una alianza con el chileno Patricio Lins, supuestamente para poner fin al conflicto. Bento toma partido por Iglesias, colocándolo prácticamente en contra de Cáceres. Con ello, Bento y sus montoneros canteños quedarían en el lado incorrecto de la historia de la guerra de Urbano y Estelite. Por un lado, Cáceres junto a la población de la Sierra Central luchando por salvar la dignidad de la patria peruana, y por el otro lado,
Bento, indirectamente en pacto con los chilenos, quedaría como figura controversial a pesar de su papel en Sangra. Este hecho puede explicar de manera objetiva el por qué Cáceres no considerase a Sangra dentro de los periodos de la campaña de la Breña. Recordemos que Cáceres, en sus memorias, él prácticamente establece unos periodos de la campaña de la Breña. Los canteños reclaman ser parte del primer periodo, citando incluso al mismísimo Cáceres a referirse este último sobre la defensa nacional cuando dice, cito a Cáceres textualmente, por ello era preciso efectuar una intensa divulgación en torno a los orígenes y los alcances de la guerra, y dado el carácter usurpatorio y depredatorio que a la sazón adquirían las operaciones del invasor, explicar a los pueblos que la defensa de la patria comenzaba en la defensa de sus propios hogares. Al menos con esta cita, que también es referenciada en un texto del Centro de Estudios Históricos Militares de Perú, los canteños, de alguna forma, reclaman ese lugar que no se les da hasta hoy de ser parte del primer periodo de la campaña de la Breña, y los situaría, de alguna manera, en el sitial que ellos, y que creo que con justicia, merecen estar a raíz del inicio de la resistencia ante los invasores chilenos con Cáceres a la cabeza. Estos canteños no eran militares, sino civiles. Se enfrentaron a los chilenos perpetrados en sangre. Ellos, más que luchar por la patria, la defendieron de la horda chilena. Por ello, el contar con el reconocimiento expresado no solo en monumentos, sino también en una legislación que oficialice este reconocimiento, se hizo imperativo en su momento, tal como se evidenció en la ley 28712, que declara el 16 de junio como Día Cívico Laborable. Y el legado de Sangra no solo se da por el coraje de sus defensores, sino por la connotación que genera la decisión de defender la patria siempre, con el potente mensaje de la frase que, parafraseando a Ireda y Bento, cada peruano debe enarbolar en todo contexto cuando la nación y la patria se vea amenazada o vulnerada por factores internos o externos. Hoy o nunca, que así sea. Muchas gracias, señores miembros del Pleno. Pido la palabra, por favor. Sí, adelante. Sí. General Jama, muy buenas noches. General Urbano, buenas noches. Le saluda el comandante Julio Cos, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, vocal civil del Consejo Directivo. Yo no voy a escatimar ningún elogio por la exposición de mi amigo, el doctor Claudio Segarra Arellano. Realmente su exposición ha sido muy interesante, con una narrativa de impacto. Se ve que ha hecho una investigación muy acuciosa y estoy totalmente de acuerdo en darle mi aprobación. Además, debo decir que es miembro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Esa es mi aprobación, 100% a favor de él. Muchas gracias. Gracias, mi general Hamann, distinguidos miembros de número. Hemos escuchado una exposición sobre el trabajo de investigación en relación al combate de Sangrar. El combate de Sangrar en la historiografía peruana definitivamente no es muy conocido, y a través de esta conferencia le estamos dando un valor que merece, en particular la acción del pueblo contra los chilenos en aquella primera incursión que hicieron hacia la Sierra Central. El valor del pueblo canteño definitivamente es ineludible de apreciarlo, y enfrentaron al chileno y, en mi opinión, efectivamente lo vencieron, porque pudieron hacer que esta expedición de Letelier fracase, como efectivamente fue un fracaso esa expedición de Letelier. La historiografía chilena trata, pues, de utilizarla a su favor, en vista de que hubo cierta resistencia. Sin embargo, nos corresponde, como Centro de Estudios Históricos Militares del Perú,
darle el verdadero valor y la difusión a este combate de Sangrar. En tal sentido, la exposición que nos ha presentado el doctor Claudio Segarra Arellano va en ese sentido, de infundirle el valor histórico a esta acción de Sangrar dentro de la historiografía peruana y en ello valorar la acción del pueblo en armas contra la agresión chilena, que fue bestial, brutal y fue definitivamente en contra de todas las leyes de la guerra en ese entonces. En tal sentido, yo doy mi voto de aprobación por el candidato a numerario, doctor Claudio Segarra Arellano. Excelentísimos académicos. El personaje histórico del coronel Manuel Norberto de Nuestra Señora de la Encarnación, Bento y Garrido, es sumamente complejo para la historia del Perú. Lo tenemos en una primera faceta desarrollada el 26 de junio de 1881 como el comandante de las tropas victoriosas en este importante encuentro de Sangra. Posteriormente lo tenemos el 4 de febrero de 1883 como un traidor a la patria, en vista de los sucesos que se producen en esta fecha. Y me permito citar un pequeño párrafo para no hacer demasiado extensa mi intervención. El 4 de febrero de 1883 se produjo la rebelión de los jefes de la división Vanguardia, estacionada en Canta, departamento de Lima, contra el general Andrés Avelino Cáceres y la Fuerza de Resistencia Peruana. La traición la encabezó el coronel Manuel Norberto de Nuestra Señora de la Encarnación, Bento y Garrido, comandante general de la división Vanguardia y terrateniente de la zona, y fue secundada por el coronel graduado de Infantería del Ejército del Perú, Tadeo Simón Antay, jefe de Estado Mayor de dicha división. Esta división, que había sido conformada por el entonces coronel Cáceres al inicio de las acciones de lo que se conoce la campaña de la Sierra o campaña de la Breña, para nosotros, era la que tenía que proporcionar la cobertura necesaria contra las fuerzas chilenas que provenían de la capital del Perú, o sea, de la zona costera. Al producirse esta rebelión el coronel Bento, pues Cáceres se queda sin cobertura y tiene que desarrollar una serie de acciones que suplen esta falta de protección en el flanco, por decirlo así, ¿no? Hablando tácticamente, y es lo que quizás haya producido que esta batalla no se le haya dado la atención que merece. Por lo tanto, es importante desarrollar estudios, no solamente de los héroes que tuvimos en la guerra del guano de salitre o en las innumerables guerras que sostuvimos, sino también conocer, pues, quiénes fueron los traidores. Hay dos libros recientes que hablan sobre el tema en particular. Está el libro de Pedro Díaz Plasencia, Traición y Traicioneros en el Perú, y el libro del ex ministro de Cultura, Alejandro Neira, Traiciones Peruanas, ¿no? Entonces, con esa minuciosidad, con esa capacidad que tiene el doctor Claudio Segarra, creo que sería conveniente que se desarrollen también investigaciones de este tipo, pero también sobre los personajes que fueron nefastos para nuestra historia del Perú como traidores. Y completaríamos también una visión integral de lo que fueron episodios tan importantes como el caso específico de la guerra del guano de salitre. Por lo tanto, felicito al doctor Claudio Iván Segarra Arellano y me parece que se le debe admitir como miembro del número
en el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Muchas gracias. Mi general, con esta extraordinaria y excelente exposición que ha hecho el doctor, me parece que justifica plenamente y sería un logro que forme parte de los miembros del número del Centro de Estudios Históricos Militares. Es un gran aporte y lo felicito por esta exposición. Eso es todo lo que puedo decir en este momento. Mi general Hamann, una pequeña intervención. ¿Y quién? Bueno, Alcántara, adelante Alcántara, gusto verte. La exposición que nos ha hecho el doctor Claudio Segarra Arellano, muy interesante sobre la batalla de Sangra, en donde participaron básicamente la civilidad en contra del batallón Wing chileno. Aquí habría que destacar la acción previa que desarrolló el coronel José Augusto Bedoya y Valle, que en su condición de prefecto de Lima organizó justamente esos batallones en Canta para hacer frente a posibles acciones de los chilenos. Y si bien el coronel Bedoya falleció el 10 de octubre y no estuvo presente en esa batalla, pero creo que es necesario rendir un homenaje a este coronel, que fue el precursor de la organización de las fuerzas que hicieron frente en estos primeros inicios a los batallones chilenos que incursionaron en nuestra serranía. Por lo demás, nos ha hecho un refresco muy claro del resultado de esta batalla y yo estoy complacido de haber escuchado y doy mi voto de aprobación para la admisión del coronel Claudio Segarra como miembro numerario de nuestro centro. Gracias. Le decía de que el doctor Claudio Iván Segarra nos presenta facetas desconocidas sobre esta batalla de Sangra y que muchos historiadores no le han dado la importancia del caso, como por ejemplo el ilustre Jorge Basadre. Si bien es cierto que narra la misión de la expedición Letelier abusiva, pero pone muy pocas cosas sobre el desarrollo de este combate. Nuestro historiador Carlos de Lepiane no gasta mucha tinta también en relatar el combate de Sangrar. El mismo Cáceres, que fue participante directo en esta tercera fase de la Guerra del Pacífico, también habla muy poco de la batalla, del combate de Sangrar. Una opinión particular. Tal vez el gran Cáceres no considera dentro de sus planes a este combate, porque creo que ninguna de las dos fuerzas, ni la fuerza chilena ni la fuerza peruana, tuvieron objetivos específicos. La fuerza chilena fue a buscar alojamiento y víveres. Los peruanos trataron de evitar eso, pero no tuvieron un objetivo militar específico y tal vez por eso no se le considera como un acontecimiento importante dentro de la campaña de la Breña. La exposición muy interesante, muy buena, y lo felicito al doctor Claudio Iván Segarra y doy mi aprobación, mi voto de aprobación para que sea incorporado como miembro del número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches, presidente general Hermann Hamann, miembros numerarios. Considero que la exposición que nos ha traído el doctor Claudio Segarra merece mi voto aprobatorio para ser considerado miembro del número, sobre todo que esta batalla de Sangra requiere una mayor difusión, pero sobre todo el reconocimiento a la intervención de los 300 civiles. Y considero que
Si bien Mariscal Cáceres no la consideró como un gran logro, una victoria para el Perú, opino lo opuesto, porque las batallas no solo se ganan con armas, se gana también con los pensamientos y con el valor. Y por todo ello, eh, considero que este aporte, esta conferencia y el sustento merece la felicitación y en buena hora. Muchas gracias. General Hammond, el doctor Ernesto Blume Rocha. Sí. Ya. Sí, bueno, primero expresar mis felicitaciones al doctor Claudio Segarra Arellano, realmente una exposición muy importante, ¿no? Para entender este combate, que para mí es destacable dentro de los combates de la guerra con Chile, ¿no? Como él muy bien dice, y además sumado esto al aporte metodológico de su investigación, acá hay dos líneas interesantes que él establece y que es importante medir también los enfrentamientos de esta guerra con Chile. El 26 de julio de 1881, al margen de quién haya ganado la batalla, para los calteños es resaltante quién ha ganado la batalla y hasta qué punto se puede considerar una escaramuza como una victoria. En ese sentido, yo quiero resaltar que el doctor Claudio Segarra Arellano ha hecho un importante aporte a la historiografía peruana, debido a que este combate no se ha desarrollado como se hubiera debido hacer en su momento, y como vemos por las exposiciones anteriores de los destacados miembros de Número, tiene un alto valor, sobre todo en esta expedición Letelier, que si bien fue la primera fase de la campaña de la Breña, no deja de por ello tener relevancia en las posteriores fases. Por eso destaco especialmente esta exposición, la considero que para el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú va a ser importante dentro de la revisión de su historiografía, y a su vez señalar que así como hubo esta escaramuza, hay otras que no debemos olvidar. El 9 de enero de este mes se conmemora el 142 aniversario del combate de la Rinconada, que sucedió el 9 de enero de 1881, donde cabe destacar que el miembro de Número, el ingeniero Oscar Ferreira Jare, de nuestra institución, es quien ha publicado sobre este importante combate y ha hecho un aporte historiográfico trascendental para la institución, por lo que impulso al doctor Claudio Segarra que siga con sus investigaciones, porque este combate de Sangrar merece aún mayor estudio en nuestra historiografía. Por ello, doy mi aprobación para ser incorporado como miembro de Número al Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Muchas gracias. Hemos escuchado un auténtico aporte histórico para ser considerado miembro de Número de nuestra institución. El punto tratado en su mayor consideración en todos los aspectos que lo rodearon. No se trata tampoco de decir, bueno, pero este otro aspecto fue mejor y antes hubo otro y nada de estas cosas. Eso no es las reuniones de los miembros de Número están referidas a los trabajos que se presentan. Este trabajo que hemos visto, que hemos escuchado, se ha desarrollado en todos los aspectos. Y no podemos comparar la época, la historia, que si hubo esto acá, pero no hubo en el otro lado, no sé. ¿Por qué? Porque en la guerra con Chile nunca hubo teléfono, nunca hubo saber dónde estaban, ni quiénes peleaban y quiénes no peleaban. En la guerra con Chile era una lucha en todo el territorio nacional. Era un esfuerzo del lugar que inventaban la forma de enfrentar a los chilenos porque buscaban hambre o buscaban seguir manteniendo a nuestra patria. Por eso, repito, el miembro de Número tiene que ser aportante
personal, con una investigación que haga posible darle el triunfo. Una investigación que no se puede comparar con otras, no es cuestión de enumerar todo lo que hubo, y bien o mal enumerado, sino responsabilidad de aportar, responsabilidad de convertir a los miembros del número en auténticos investigadores con profundidad mental para aportar novedades, para aportar reacciones que justifiquen los hechos. Eso es la consideración que ofrezco, porque a pesar de todos los años que he tenido que continuar en esta situación, he visto grandes aportantes con el más grande valor histórico. Y yo lo felicito a este señor Claudio Segarra Arellano, porque no se puede comparar que hubo aquí sí, pero que en el otro no, porque todos estos esfuerzos fueron aislados, no había comunicaciones, no existía un solo comando, cada esfuerzo era una reacción del pueblo, el pueblo convertido con la gente que participaba tomando las armas para defender a la patria. No podemos estar interviniendo y tratando de corregir o dar otro valor. No, los puntos acá se miden con el tema que se expone. Esa es, y Juan Urbano, yo te recomiendo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. No desvirtuar lo que es la elección de un miembro del número. Es admirar al aportante, justificar su trabajo. Lo demás no representa realmente un valor para ser miembro del número. Entonces tenemos que concluir que la mayoría absoluta le ha dado el valor a la presentación tan clara y con tanto aporte, que es una presentación relacionada a todo lo que rodeaba estos hechos. No era un hecho comparable con otro, no, era el hecho en sí, el acto en sí. Yo creo que con esto damos por terminada esta reunión, felicitándome de haber escuchado un auténtico trabajo de cómo se expone ese dicho trabajo para ser considerado como miembro del número. Agradezco a todos los asistentes y sus participaciones que han sido de aportes orientados a la auténtica finalidad de ser miembro del número del Centro de Estudios Históricos Militares. Con esto damos por terminada, salvo que alguien quisiera opinar algún aporte, alguna cosa, con todo gusto. Muchas gracias por su comentario.